Bueno, el tema de hoy es Diógenes Laérico o Diógenes de Sinope, como muchos lo conocen. Esta persona fue quien me acercó al conocimiento en general. Él despertó mi interés por la filosofía, de ahí partir a la historia y adentrarme a todo tipo de conocimiento. Podría decirse quien me guió en este proceso, pero me guió de una forma muy interesante, a diferencia de otras personas que les llega a traer figuras tutoras como podría ser Platón, Sócrates, etcétera. Esta persona yo la veía bastante desafiante, una persona interesante, intrigante, que fue quien me guió en este proceso. Realmente no le prestaba ni siquiera la atención debida al tema del conocimiento, tenía pues mi mente en otro tipo de acciones y metas. Entonces esta persona, más su forma de ser, todo eso fue lo que me atrajo. Ahora pues ya como docente y maestro me planteé alguna situación conexa con este tema, en el cual las personas son quienes atraen realmente a la gente al conocimiento, ya que en sí las ideas perduran más que las personas en sí. Todos creemos que pues la idea de X persona, Platón, Sócrates, llega a estas personas y uno las apropia y le parece sumamente intrigante su forma de ver la vida, de pensar, se basan en ideologías, etcétera. Pero yo creo también que se pueden basar en personas que son sumamente atrayentes para un gran número de personas, un sector de la población considerable, que son quienes nos vemos atraídos por estas figuras tan peculiares y carismáticas, y de ahí partir a todo tipo de conocimientos a los cuales probablemente no tendríamos acceso de no ser por este tipo de acercamientos tan poco ortodoxos a estos temas, ya sea por gente que no les gusta leer, que no le gusta incluso ver temas de este estilo o platicarlos. Pues aquí es una puerta que me parece que se abre con este tipo de personas. Y para no tardarnos más, pues vemos una serie de arquetipos e historias, leyendas, mitos que se crearon a través del tiempo acerca de Diógenes. Tiene un sinfín de anécdotas, pero hay unas que son sumamente interesantes que no son verdad, como lo es la de su encuentro con Alejandro Magno. Esto lo podemos constatar en libros y parteaguas en mi forma de ver a Diógenes, pero esto yo lo supe hasta mucho después, pero ya había recorrido un gran tramo de conocimiento, así que pues no fue como algo que me tomara a mal. Es sumamente ya interesante para mí por sí mismo lo real que es de Diógenes. Y la anécdota pues contaba que Alejandro Magno, entre todas sus tropas, se abrió paso buscando a Diógenes en esta ciudad, y al llegar a él le ofreció, tuvieron una pequeña charla y le ofreció pues cualquier cosa que él le pidiese, y este nada más le pidió que se quitara porque le estaba tapando el sol. Y esa forma cínica, forma de ver la vida, entonces me pareció sumamente interesante y comencé a ver más anécdotas, a conocerlo más. De ahí se me plantean otras cosas interesantes de las mismas posturas e ideologías que tenía él y los cínicos. De ahí pues encontré los estoicos, encontré más gente que me pareció sumamente interesante y me fui adentrando, y cuando menos me di cuenta pues ya estaba leyendo historia, de filosofía, estaba leyendo de economía, de todo tipo de cosas. Entonces esta me parece una buena forma de entrarse en estos temas, y tiene cosas muy interesantes que voy a plantear ahorita en los siguientes temas. Diógenes al desprenderse por su parte de los deseos convencionales, como una casa donde poder pasar cómodamente los inviernos frente a una chimenea con un plato de sopa caliente o escuchar la lluvia en su tejado, se desprende fácilmente de todo eso y no le cuesta nada, y el problema en sí sería que no deja de tener el cuerpo vicio, según menciona. Pues el cuerpo y sus exigencias viciosas siempre están presentes, y lo vemos con comportamientos como la masturbación, que incluso tiene postulados muy interesantes de los peces masturbadores. Y no basta, sin embargo, la libertad del alma de la tiranía del cuerpo. Hay que defenderla también contra una serie de lazos
convencionales que lo sofocan y atrofian. Por ejemplo, asimismo las supersticiones y dogmas que van generando al hombre en sí, o sea, todo este constructo social. No me gusta decirlo tanto así porque es algo que utilizan llanamente ahora, pero todo este contexto que se genera alrededor de una ciudad, de un lugar en específico o del mundo en sí, que ahorita pues nos encontramos en la posmodernidad, que genera ya un campo bastante fructífero para todo tipo de dogmas y de cuestiones, que vemos que gente que se pelea ahorita actualmente que si es mejor Sony, que la PlayStation 5, que la Xbox, que parece un refri, que parece un modem, que la Nintendo Switch, la ropa, todas estas cuestiones que vemos que intentan fanatizar y controlar a las personas, que la iglesia, que las ideologías en cuanto a derecha o izquierda, dejando de lado muchísimas cuestiones que están de por medio, y es como una parte de lo que él intenta desprenderse. El hacer eso es bastante interesante, pasando por un muy duro proceso de ascesis o ascetismo. Diógenes, yo personalmente le recomendaría a todas las personas que hagan un poco, cuando menos, de ascetismo. Yo no lo llevé a un punto extremo, obviamente, más sí me considero que lo llevé a un punto interesante, y duré pues como un año más o menos, que pues sí me separé de amistades, de conocidos, prácticamente nada más mi familia y mi círculo muy muy cercano de la familia, o sea, ni siquiera la familia en general. Me adentré, pues creo yo, en el conocimiento, y asimismo empecé a realizar algunas prácticas de separación de deseos, a limitarme. Con el tiempo pues se convirtieron en parte de mi identidad, y me considero una persona que tiene pues bastantes cosas peculiares que le facilitan este tipo de cuestiones, y que hace muchas cosas interesantes. También se ven frases mal interpretadas, como cuando él mismo se describe como ciudadano del mundo, donde muchos ven una persona que tiene una visión amplia de eliminar limitaciones fronterizas y una sola visión de los seres vivos. Pues sí, él se enfoca mucho en lo que son los animales. Se puede interpretar de igual forma alguien que no tiene nada más que la tierra que pisan sus pies y el universo donde se encuentra, lo cual no es precisamente malo, pues al desprenderse de estas visiones patrióticas elimina responsabilidades que muchas veces eran conferidas o se veía reflejada en todas estas personas, en los ciudadanos, y de las peores formas. La guerra, por decir alguna, hasta la actualidad todavía las vemos, el tema de guerras por la patria. No quiero señalar países, pero pues está en América. Cuando a uno de los discípulos de Diógenes se le pregunta si estaba bien reconstruir Tebas, este respondió que para qué, para que sea destruida por otro Alejandro Magno. Y aquí podemos apreciar una situación, una circunstancia, contexto histórico en el cual la incertidumbre era bastante, y esto refleja mucho su forma de pensar, y lo hacían en función de protegerse, tal y como vemos actualmente en este 2020. Y esto prolifera mucho en lo que son series como Netflix, programas de TV, incluso los tweets, donde el cinismo se acrecenta. Pues me parece que este mismo contexto en el que se encontraban muchos cínicos o personas en ese periodo histórico, hoy en día bastantes personas igual la comienzan a adoptar o se empiezan a identificar con él, pues incluso lo vemos en personajes como Bojack, más actual, Doctor House, un poquito más antiguo, y de todo tipo. Lo puedes ver incluso en tus contactos de Facebook. Y aquí yo quiero hacer una observación que he notado. Esto parte completamente desde mi perspectiva. Aquí meteré pues anécdotas de mi experiencia particular, y obviamente pues no es a priori, es un juicio sintético, es una observación que sigo desarrollando, que es las personas que conozco que practican la medicina toman cierta personalidad que se ve reflejada bastante en redes sociales, en sus redes sociales obviamente, en sus pláticas, que claro, también conozco la excepción, que son pues algunos médicos
que tienen una visión completamente diferente, pero son dos personas sumamente cultas, muchísimo más que yo. Y cuando digo cultas me refiero a que han publicado cientos de escritos, incluso tienen libros de tema de filosofía, la carrera en sí misma, pero en la abundante mayoría sí veo esta forma de pensar y es algo que me parece interesante. Incluso lo veo que ocurre en las personas que se dedican a trabajar en el ejército, que se ve un poco reflejada su forma de ser y pensar cambia. Yo creo pues obviamente pues cómo se desarrolla, ¿no? Tiene muchas cosas que son sumamente apreciables desde lejos, pero pues no me atrevo obviamente yo a describirlos, ni mucho menos. Me gustaría pues que cada quien sacara sus propias conclusiones a base, si es que las quieren sacar a partir de pues esta anécdota o esto que yo menciono que observé. El dúo que describe la ceguera de quien lo cree saber todo y no sabe nada. Y aquí pues parafrasear a este gran pensador que decía yo solo sé que no sé nada, que superó obviamente esta ceguera que describe, de quien está obviamente cegado por cuestiones como la lujuria de su cuerpo, la ceguera del poder del tirano. Esto lo contradicen y lo sobrellevan muchas prácticas iniciadas en la India y Asia, principalmente ideologías, formas de pensar que cuando menos todos deberíamos de conocer: el confucianismo, el budismo y algunas otras prácticas y enseñanzas que deberíamos de cuando menos tener en mente, saberlas, conocerlas para pues adoptar cosas positivas de ella. Pues creo en su mayoría contienen bastante conocimiento aplicable a la vida y es bastante útil, a diferencia de mucho otro conocimiento que es internalizado porque se nos ofrece en las escuelas. Claro, pues siempre se puede ser más nihilista y de esto pues lo vemos con Diógenes, separado casi por completo de todo y bajar mucho más de ser posible en sus últimas obras, si acaso existieran. Este nihilismo puro habría alcanzado puntos bastante difíciles de entender, considerando cosas como el incesto por el mero placer o el canibalismo al no reconocer la diferencia entre el sabor de la carne humana y la del animal. Y aquí es donde podemos ver que no es bueno llegar hasta tales extremos y considerar el regresar un poco sobre este camino cínico que nos mostró Diógenes y acercarnos un poco más al camino estoico y seguir obviamente por otro camino, pero entendiendo que ya recorrimos un tramo de sus enseñanzas. Yo sí les recomendaría a muchos leer acerca de los cínicos, cuando menos ver videos, que es como que lo mínimo. Pues incluso Diógenes se vio en la necesidad de cocinar su carne, como describen en algunos relatos. Pues no puedes comer carne cruda y en ese sentido se vio rebasado por una realidad. Una anécdota de sus últimos momentos en vida es cuando les comenta a sus pocos pero fieles amigos y también se le pidió a Sócrates que su cuerpo lo tiraran en una zanja o mejor lo dejasen ahí a la intemperie para que los animales pues lo comiesen y fueran los últimos beneficiados de su cuerpo, y con la consigna de que el cuerpo es simplemente basura que dejamos atrás por un alma inmortal. Pues como vemos hasta la fecha Diógenes sigue siendo inmortal, pues sigue en nuestras cabezas y sus ideas siguen perdurando y cambiando generaciones, dejando obviamente detrás una lista inenarrable de anécdotas verídicas. Obviamente ellos son geniales, que solo dejan dilucidar lo genial que era este individuo y por qué se le exaltó tanto. Pues claro, es una figura más que interesante y trascendente, pues llevó al extremo un conocimiento, desafiando incluso a sus maestros, quienes él consideraba no llevaban hasta el extremo el cinismo. La vez que pregunta si había muchos hombres bañándose en las termas públicas y él contesta que no, que lo que había allí era una gran multitud inconexa y amorfa. Esto, como escribe Fernando Galeano, los músicos que se agotan en el afinamiento de las cuerdas de sus instrumentos mientras sus almas descuidadas caen en desorden y desafinación lamentable. Los matemáticos y astrónomos que contemplan el sol y la luna sin ver ninguna de las cosas de este mundo, los oradores que hablan mucho de justicia pero no la practican. Ninguno de estos gremios están ciertamente capacitados para formar a la juventud, y entonces ¿quién va a hacerlo?
El propio Diógenes, para su manera agria y áspera feroz, sin concesiones a la blandura, es quien toma este camino y se vuelve un guía para iniciar a bastantes personas en este mundo, creo yo. En este punto vemos la importancia del primer momento en que les describí yo la figura de Diógenes y mi acercamiento a su forma de ser, que me adentró a su vez más al conocimiento. Ese momento en que yo les hablé acerca de Diógenes y cómo él me acercó al conocimiento en general. Esta persona que nos acerca o nos guía debe ser excepcional, debe ser quien enseña, eso que debe ser el docente, el maestro, el que intenta educar, ser el ejemplo, ese modelo a seguir, la guía necesaria para vidas arrojadas en este mundo, como plantea Heidegger. Y es aquí pues cuando me gustaría invitarlos a seguir a figuras sumamente interesantes de la historia que tal vez pasan desapercibidas, como Diógenes, o no lo tanto, pero se ven envueltas en un misticismo, un Tuok, la ceguera, en la cual se toma más como personajes irreverentes, pero realmente son personas que trascendieron y formaron guías, y es asimismo que el docente debe ser una persona excepcional, que realmente le crean esa actitud y los jóvenes, incluso adultos, quieran ser de la misma forma. En ese sentido, Diógenes sí fue para mí un maestro y probablemente lo sea para muchas generaciones, al menos para iniciarnos en el mundo del conocimiento y de ahí partir a otros tal vez conocimientos y maestros más adecuados a nuestro contexto, tiempo o circunstancia particular. Y sería pues todo lo que diría yo.